Matilda estaba enferma. Intentaba ocultarlo, pero cuanto más avanzábamos, más claro resultaba que se estaba desmoronando. Seguían apareciendo pequeñas grietas en su piel, eran delgadas, casi rayadas, y debajo de ellas algo captaba la luz. Los dedos de su mano derecha se estaban fusionando, y las líneas de su garganta se habían ensanchado y se habían vuelto de un color púrpura rojizo. Aquella semana vi más de una vez a Matilda sentada, con aspecto de falta de aire o mareada. A mí tampoco me iba bien. Las venas oscuras se habían extendido por todo mi cuerpo, con tanta fuerza que podía sentirlas cuando me presionaba el brazo o la pierna. Eran como gruesos alambres que se enhebraban sobre mis músculos y huesos. También me salían manchas grises y ásperas por todo el cuerpo, y mis miembros estaban tan rígidos por la mañana que a veces Matilda tenía que sacarme de la cama. Habíamos empezado a compartir la habitación individual de la autocaravana, después de la noche en que nos encontramos con el fumador y la chica de los ojos de espejo. Así que, considerando todo, no fue un viaje del todo malo. No era así como me imaginaba mi vida cuando empezó todo esto. Pero al menos ahora Matilda y yo estábamos, con suerte, cerca de algunas respuestas. ¿Te gustaría parar a ver el tercer ovillo más grande del mundo?, preguntó Matilda. Ella iba de copiloto, con los pies sobre el salpicadero y la ventanilla bajada, como siempre. Estábamos en algún lugar del medio oeste, a más de medio camino de California. A Gary. Los campos se extendían a nuestro alrededor, planos y verdes e interminables. El cielo parecía que iba a escupir un tornado en cualquier momento, pero no llovía. Yo conducía, golpeando el volante con la canción de la radio. En ese momento, los monstruos parecían tan lejanos, y Matilda, con sus gafas de sol y su rápida sonrisa, tan cercana. Abrí la boca para responder cuando sentí que mi estómago se enroscaba sobre sí mismo como un armadillo alarmado. «Tengo que parar», murmuré, frenando en el arcén. Por suerte, éramos el único vehículo a la vista en la carretera de 2 carriles. Apenas llegué al baño, cuando un geyser de fluido azul neón brotó de mi boca. «¿Estás bien?», preguntó Matilda, llamando a la puerta. «Sí, me siento bien», mentí. «¿Pero tal vez dejemos la visita del ovillo para el viaje de vuelta?». Seguimos conduciendo durante casi toda la tarde. Matilda y yo no hablamos de las cosas raras que vimos por el camino, pero pude percibir que las cosas estaban empeorando para ella. Sé que lo estaban para mí. Algunas noches miraba al cielo y veía estrellas desconocidas en configuraciones imposibles. Una vez me desperté y vi algo parecido a la aurora boreal, solo que las tintas de color eran todas de color rojo. Algo enorme nadó a través de las luces, una forma negra del tamaño de un portaaviones, cubierta de tentáculos colgantes. Uno de ellos rozó la parte superior de la caravana y el vehículo se estremeció. Me apreté en la cama, conteniendo la respiración. Matilda se removió a mi lado, pero no se despertó. La mayoría de nuestros encuentros con las criaturas fueron así. Choques y pasadas cercanas, rarezas observadas a distancia. La mayoría de las entidades nos ignoraron. Tal vez no se fijaron en nosotros en absoluto. Unos pocos se acercaban, o al menos, seguían nuestro camino, normalmente con demasiados malditos ojos. Siempre sentí curiosidad por esos encontronazos, pero solo me sentí en peligro una vez. Un día Matilda y yo estábamos haciendo un picnic en una parada de descanso y discutiendo nuestro plan de ataque, para cuando finalmente encontráramos a Gary. «Si lo sostienes, puedo golpearlo hasta que nos diga lo que sea que esté pasando con nosotros», dijo Matilda. Mordisqueé un bocadillo que ya no podía saborear. «Es que, no sé, siento que deberíamos tener un enfoque más matizado». «¿Quieres que lo sostenga mientras lo golpeas?». «Ni siquiera sabemos que Gary es uno de ellos. No sabemos nada sobre ellos. Puede que ni siquiera sean humanos». Matilda cortó una manzana. Hizo una pausa. «¿Y si Gary es un gato? ¿O un grupo de gatos que trabajan juntos?». «Espero que no», el resto de mi frase murió en mi boca. La zona de picnic estaba rodeada de más campos, un foso de verde bordeado a un lado por la carretera y al otro por un espeso bosque.
De pie, justo fuera de la línea de árboles, había una figura alta con un cuello largo y delgado. Era difícil distinguirla a esa distancia, al menos 200 metros, pero parecía que la criatura medía al menos 3 metros. La cosa estaba quieta, mirando hacia nosotros. Su cabeza se inclinó hacia abajo, convirtiendo la parte superior de su cuerpo en un signo de interrogación. Tal vez no podía soportar el peso de su propio cráneo. Algo en la criatura me recordó la vez que entré en mi garaje y escuché un siseo. Esto fue solo unos meses después de haber perdido la vista. El mundo se había vuelto oscuro y todos los ruidos destacaban. No estaba seguro de qué tipo de animal hacía ese siseo, pero salí de mi garaje y cerré la puerta de golpe. Había peligro en el sonido, la sensación de violencia se cernía sobre mí. Tuve la misma sensación cuando miré la cosa alta en el borde del campo. «Entra en la caravana», le susurré a Matilda. Se giró hacia donde yo miraba y se quedó helada al ver a la criatura. Matilda incluso se quitó las gafas de sol, para ver mejor con las cuencas oculares vacías. De pronto, comenzó a tropezar hacia nosotros a través de la hierba alta. Grité saltando. Matilda me estaba pisando los talones, metiéndose en el lado del pasajero. Por un segundo de pánico, no pude encontrar las llaves. La cosa se movía ahora más rápido, corriendo hacia el otro lado del campo, con la cabeza rebotando como una pelota en una cuerda. Era torpe, pero rápido, demasiado rápido para una criatura tan desgarbada. Mi cerebro decidió de repente funcionar y bajé el parasol. La entidad había recorrido casi la mitad de la distancia entre los árboles y la autocaravana, antes de que yo girara el contacto. Salimos del aparcamiento del área de descanso tan rápido que me preocupó que pudiéramos volcar. Pero luego ya estábamos en la autopista, ganando velocidad, y sentí que todos los músculos de mi cuerpo se relajaban. La criatura irrumpió detrás de nosotros en la carretera. «Joder», dije, apretando el acelerador. La criatura se veía ridícula cuando corría, con los brazos en movimiento y el cuello tambaleante. Pero, maldita sea, era rápido. No empezamos a verlo por el retrovisor hasta que la caravana empezó a resoplar a 80 kilómetros por hora. Condujimos en silencio durante un rato. «Creo que deberíamos limitar nuestras paradas», dijo Matilda. «De acuerdo». Esa noche llegamos a la frontera estatal. Mientras buscábamos una salida hacia otra parada de descanso o aparcamiento, Matilda se puso de pie en su asiento. «Mira», dijo, señalando un recodo de la colina que había delante. «¿Lo ves?». Me volví hacia donde ella estaba señalando. Lo vi. Un árbol más alto que cualquier edificio que hubiera visto se alzaba sobre el horizonte. El sol poniente iluminaba la forma desde abajo y proyectaba una sombra sobre el bosque. Luces azules flotaban alrededor del tronco del árbol, moviéndose de un lado a otro en amplios círculos. Era impresionante y hermoso y parecía tan intencionado. Como si nos hubieran dado una señal. «Dirígete a ese lugar», susurró Matilda. «Vamos a verlo de cerca». Quería hacerlo. Realmente lo deseaba. Algo en las luces danzantes y en la escala del árbol me atraía. Me sentí atraído hacia ellos. Un bocinazo me sacó de la cerrazón. Nos habíamos desviado de los carriles y habíamos cortado el paso a un coche. Volví a poner el rumbo y pisé el acelerador. «Tal vez podamos comprobarlo en el camino de vuelta», dije. «Pero, cariño». «No, no podemos». «¿Estás segura?» «Sí». «De acuerdo». Matilda miró el árbol por la ventana hasta que el sol se puso por completo. La oscuridad y la distancia ocultaron la forma, pero las luces azules siguieron siendo visibles durante casi una hora. A la deriva. Cruzamos a California justo antes de la medianoche y decidimos seguir conduciendo hasta llegar a la costa. Allí es donde Matilda esperaba encontrar a Gary. Estaba siguiendo su actividad en línea, sentada en la pequeña mesa de la cocina de la autocaravana con mi portátil. «¿Esto nos va a llevar realmente a Gary?», pregunté. «A su puerta principal, probablemente no. La IP
Debería darnos una idea básica, pero es posible que tengamos que vigilar el vecindario en busca de señales. Podrían pasar al menos unos días. Vi a Matilda a través del espejo retrovisor, rascándose el cuello. Las extrañas cicatrices de su garganta habían empezado a sangrar. Ella me vio mirando, con las gafas de sol en el espejo por un momento. Luego cogió el portátil y se dirigió al dormitorio. No tuvimos que buscar mucho la casa de Gary. Matilda me dirigió por una serie de curvas hasta que llegamos a un barrio poco poblado. La zona estaba a medio camino entre los suburbios y el campo, con casas dispersas y grandes patios poblados por coches oxidados sobre bloques de hormigón y gatos callejeros. No había duda de cuál era la propiedad de Gary. Una tormenta eléctrica se cernía sobre una sola casa al final de la calle. Acerqué la autocaravana y aparqué unas cuantas casas más atrás. La tormenta se desvió de alguna manera. Las nubes grises se sacudían y tartamudeaban contra un cielo que, por lo demás, era azul. Creo que la lluvia caía. Cuando me fijé bien, vi que la lluvia no estaba cayendo realmente, sino que se levantaba del suelo como virutas de hierro levantadas por un imán. Un relámpago de color añil también partió del patio y se arrastró hacia el cielo. Se movía a cámara lenta, como una serpiente que golpea en un libro de bolsillo. La casa era difícil de ver a través de la cortina de lluvia ascendente, pero parecía vieja, enorme y hambrienta. Matilda y yo nos sentamos en la autocaravana, rodeados de un hermoso día de primavera, observando cómo una tormenta de bolsillo se abalanza sobre una casa. ¿Llamamos a la puerta?, pregunté. Matilda no respondió. Me giré y la vi mirándome, sin gafas, con los ojos vacíos fijos en los míos. Su garganta volvía a sangrar, con suaves gotas de rojo que manchaban su cuello. Ella estaba jadeando levemente con cada respiración. Tengo miedo, dijo. Es una sensación tan extraña, caminar a través de la lluvia que se levanta del suelo. Matilda y yo nos debatimos entre alejarnos y esperar hasta la mañana para enfrentarnos a Gary, pero después de una hora, Matilda se levantó y salió de la caravana. Yo la seguí. Atravesamos deprisa el patio con su pequeña tormenta al revés. El agua estaba fría y tenía la consistencia del aceite de motor. Matilda dudó cuando llegamos al porche. No imaginé así que terminarían las cosas cuando todo esto comenzó. Al menos habíamos encontrado a Gary. ¿Llamamos a la puerta?, preguntó ella, apoyándose en la pared para recuperar el aliento. Las líneas de su garganta volvían a sangrar. Podría echar la puerta abajo, mentí. Tenía las piernas agarrotadas, los músculos parecían gelatina y el cemento me recorría las venas. Un trueno estalló suavemente sobre nosotros, aumentando hasta convertirse en un rugido. Otro rayo se elevó en cámara lenta desde el suelo hacia las nubes. Matilda buscó el pomo de la puerta. Estaba abierto. A la mierda, dijo ella, entrando en la casa. Nada en la casa estaba nivelado. Los suelos estaban torcidos y las paredes irregulares. Los pocos muebles que pude ver estaban desajustados, rotos, casi hostiles. La sala de entrada estaba dominada por dos escaleras gemelas que se retorcían en el techo. Había una alfombra de piel de oso que cubría el suelo de madera. Solo que alguien había sustituido la cabeza del oso por una peluca rubia y sucia. Me acerqué al pelo y retrocedí. Eso no era una peluca. No deberíamos estar aquí, dije, girando hacia la puerta. Ya no existía. No había nada más que una pared en blanco y mugrienta. Matilda emitió un sonido que era o bien una tos o bien una risa. Supongo que tenemos que seguir adelante. Y seguimos adelante. Los pasillos eran estrechos y parecían alargarse más de lo debido. Estaban llenos de esquinas ciegas, giros bruscos y algún que otro callejón sin salida. Algunos pasillos eran oscuros. Otros eran tan luminosos que tenía que entrecerrar los ojos y taparlos con la mano. No paraban de rodar, debíamos de llevar más de una hora caminando. Matilda se esforzaba por respirar todo el tiempo, roncando y deteniéndose, cada pocos minutos. Yo también lo estaba pasando mal. Cada paso se sentía,
como si tuviera bloques de cemento encadenados a mis pies. Uno de los pasillos estaba repleto de fotografías. Intenté no mirarlos demasiado. Había retratos con rostros borrosos, un paisaje bajo un cielo nocturno donde una sola estrella roja hacía que pareciera que la pintura sangraba. A mitad del pasillo, Matilda se detuvo. ¿Qué sucede? Empecé a preguntar. Entonces vi el cuadro. Era una pintura al óleo, de Matilda y yo, crucificados al lado de la autocaravana, con los miembros clavados en el metal. Nuestras caras estaban deformadas por el placer absoluto. Reíamos con tanta fuerza que nuestras mandíbulas se estiraron hasta el pecho. Intentemos ir un poco más rápido, dijo Matilda, volviéndose. Respiré hondo para calmarme, cometí el error de volver a mirar la foto y sentí que se me revolvía el estómago. Matilda esperó mientras me recuperaba. Finalmente llegamos a una puerta. El pomo era de latón y estaba caliente al tacto. Noté un zumbido, que venía del otro lado. ¿Qué hacemos si Gary está ahí dentro? Pregunté. No lo sé. Ya no sé qué hacer. Matilda alcanzó el pomo. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante. La habitación era gigantesca, cavernosa e incómodamente húmeda. El aire espeso y caliente nos golpeó a Matilda y a mí, al entrar. El espacio estaba oscuro y solo había luz suficiente para distinguir siluetas y formas. Busqué a tientas un interruptor de la luz, y para mi sorpresa, encontré uno. La luz inundó la habitación. «Hola», gritó una voz alegre. Creo que grité. O Matilda lo hizo. Tal vez los dos. Habíamos encontrado a Gary. Era del tamaño de un oso, un revoltijo interminable de piel húmeda. Gary me recordaba a un globo parcialmente desinflado, de alguna manera hinchado y flácido al mismo tiempo. Su cuerpo parecía pegado al muro, la carne se fundía con la madera en un torbellino sangriento. Cada vez que abría su boca, una lengua negra y gorda caía hasta el ombligo. Gary también estaba completamente desnudo. «Me he encontrado», gritó, rebotando hacia arriba y hacia abajo haciendo que su piel se ondulara. «¿Gary?», Matilda preguntó. La criatura rebotó de nuevo. «Sí, hola, amigos. ¿Qué mierda les llevó tanto tiempo?». Su grito me hizo correr hacia la puerta. Pero, por supuesto, ya no estaba. Odiaba esa casa, profundamente. «Ustedes son los últimos», dijo Gary. «¿Por qué no toman asiento?». Miré a mi alrededor. La gigantesca habitación estaba completamente vacía, excepto por una cama del tamaño de una piscina en la esquina. Las sábanas estaban manchadas y con un material recién chorreado que se parecía terriblemente a la piel de Gary. Me senté en el suelo. Matilda se sentó a mi lado. «Acérquense», dijo Gary. «No lo hicimos». «Oh, bien entonces». «Bueno, me habéis encontrado». «Lo hice tan fácil como pude, pero aún así tardasteis mucho. Los demás ya se han ido. Incluso Calvin y Violeta. Pensé que os iríais antes que ellos, pero no fue así. Calvin se fue en su nube de humo, y la pequeña Violeta cayó en un espejo. Siempre le gustaste», Gary se volvió hacia Matilda. «Los has visto, ¿verdad?». «Bueno, recibí algunas visitas». «Sí. Pero ahora se han ido y vosotros sois lo único que queda». «¿Qué va a ocurrir con nosotros?», preguntó Matilda. «Cambiarás. Te convertirás». «¿Qué?», pregunté. «¿En qué nos vamos a convertir?». Gary se encogió de hombros. Al menos, creo que se encogió. Los trozos de carne donde deberían estar sus hombros rodaron como las olas contra la orilla. «No me corresponde saber en qué te convertirás, solo sé que lo harás. Los ojos son semillas, ya ves. Y una vez que las semillas son plantadas no hay manera de saber lo que crecerá. Y una vez que hayas cambiado, tendrás que irte». «¿Por qué?», preguntó Matilda. «¿Y salir hacia dónde?». «Yo tampoco lo sé. El cambio hará que este mundo sea,
inadecuado. El aire que respiras se convertirá en veneno. La luz del sol se volverá tan pesada como para romper los huesos. Pero estás de suerte. Hay muchos otros mundos. Y tantos agujeros entre este mundo y los demás. Gary sonrió, bajando tanto la lengua que casi tocaba el suelo. Hay una casa con 100 puertas que podrías viajar eternamente y nunca explorarla toda. Hay una noche con un cielo sin estrellas, donde los olvidados se arrastran de vuelta a casa, y un claro en el bosque donde los demonios bailan, y los niños perdidos decoran los árboles. Hay un lugar moribundo donde un rey cobarde espera en un trono de cristal. Y en medio de todo, un barrio asentado en una lenta colina, encajado en una grieta de la realidad. Por Dios, los lugares a los que podrías ir. Y, con el tiempo, podrías incluso aprender a visitarlo, a viajar de un lado a otro. Y cómo encontrar cosas desesperadas. Cómo alimentarse. No tiene ningún sentido, dijo Matilda. ¿Por qué yo? ¿Por qué me haces esto? Porque necesitabas algo de nosotros. Porque aceptaste un regalo y ahora te damos más. ¿Has sentido ya la llamada? Todas las puertas tienen un cierto tirón para aquellos que pueden verlas. Pensé en el alto árbol con sus luces azules flotando en el cielo. La forma en que nos atraía y las ganas que tenía Matilda de verlo. Si volviéramos a pasar por delante de algo así, ¿seríamos capaces de mantenernos alejados? Matilda se levantó. Suficiente. Estoy cansada de escuchar tus tonterías. ¿Me vas a decir cómo parar lo que me está pasando? Te haré daño hasta que me lo digas. Te haré mucho daño. Te prometo que lo haré. Gary sonrió. Y sonrió tanto, estirando la boca hasta que su rostro se partió por la mitad. Algo borroso salió del agujero. Era un cráneo con una columna vertebral unida, todo el hueso cubierto de grueso pelo negro. Nos vemos en el otro lado, dijo la calavera con la voz de Gary. Se deslizó por la montaña de carne flácida que solía ser su cuerpo y luego salió disparada por el suelo, demasiado rápido para seguirla. Matilda se lanzó hacia la criatura, tratando de agarrarla. Gary se deslizó por una costura entre la pared y el suelo. Había desaparecido. Por Dios, dije. No había mucho más que decir. Matilda golpeó el suelo con el puño. Joder. Jodido gilipollas. La carne de Gary goteaba lentamente en el suelo, deslizándose por la pared como un yogur. Ya apestaba a carne estropeada, y por alguna razón, a fresas. Detrás de la piel había una puerta. Sin ningún otro sitio al que ir, la atravesamos y nos encontramos de pie fuera de la casa de Gary, en el porche. La tormenta había cesado y el cielo era de un perfecto azul de abril. ¿Y ahora qué? Pregunté. Tal vez podamos localizarlo. Tal vez podamos. Matilda cruzó en silencio el patio y se dirigió a la caravana. Después de un momento, la seguí. Cuando entré, ella ya había entrado en el dormitorio y había cerrado la puerta. Estaba cerrada con llave. ¿Matilda? Pregunté. Ella no respondió. La oí llorar. Me pregunté cómo sería para ella llorar sin ojos. ¿Todavía tenía lágrimas? Me senté en el pequeño sofá de la cocina de la caravana y esperé. 20 minutos más tarde, apareció Matilda, tranquila y pálida, con las gafas de sol puestas. ¿Qué tal si vamos a ver ese ovillo?, preguntó. Claro, dije, poniéndome de pie para poner en marcha la autocaravana. Parece un buen viaje. No tuvimos prisa. Nos tomamos nuestro tiempo conduciendo, explorando salidas al azar, parando a menudo para salir y simplemente pasear. Los dos nos íbamos disolviendo, lentamente. Los dedos de las manos y de los pies de Matilda se estaban juntando. En la ducha encontraba cada día trozos de su pelo y también dientes. Permanecía abrigada, temblando incluso con el calor, siempre luchando por conseguir suficiente aire. Mis venas seguían ennegreciéndose, endureciéndose, presionando contra una piel que se había vuelto áspera como una corteza. Pero no fue tan malo.
Vimos más y más criaturas extrañas cada día. Buitres con cuernos y ojos humanos, nubes que arrastraban colas por el suelo a la deriva. Y veíamos puertas, o normalmente, supongo que las sentíamos. Gary tenía razón. Nos llamaban, tiraban de nosotros, Matilda las sentía más fuerte que yo. Una noche pasábamos por delante de un hospital y Matilda se agarró al volante e intentó hacernos girar hacia el aparcamiento. Le devolví el control y pisé el acelerador. Me duele mucho, me dijo, acurrucada en el asiento del copiloto. No creo que podamos quedarnos aquí, pero tengo miedo de irme. Nos curaremos, mentí. Encontraremos una manera de arreglar las cosas. Anoche dormimos en un área de descanso cerca de un bosque. Cuando me desperté por la mañana, Matilda se había ido. Encontré su rastro fácilmente. Huellas ensangrentadas que conducen al bosque. Pronto comencé a encontrarme con su ropa, el resto de su cabello, todos sus dedos y uñas. La espantosa procesión condujo a la orilla de un lago pequeño y tranquilo. El agua estaba fría, y me amenazaba con mi propio reflejo deteriorado. Entonces sentí el tirón. El lago era una puerta, un punto delgado donde el tejido de la realidad estaba desgastado y deshilachado. Un agujero hacia otro mundo. Dudaba que el lago fuera profundo, pero sentía que estaba en la cúspide de una terrible caída. Si me metía en el agua, sabía que me hundiría hasta que desapareciera toda la luz y luego aún más. Me preguntaba, ¿qué habría al otro lado? ¿Qué cosas podrían vivir en toda esa oscuridad y presión? Sobre todo me preguntaba si volvería a ver a Matilda. Hubo otro tirón, abrumador, una corriente de aire que intentaba arrastrarme. Entré en pánico y resbalé, tropezando lejos del lago tan rápido como pude. Esa puerta no era la mía. Viajé algunos kilómetros de distancia entre yo y el área de descanso. Incluso durante ese corto trayecto, sentí que otras puertas me llamaban. Si permanezco aquí demasiado tiempo, sé que moriré. Pero si me voy, puede que nunca pueda volver. Y quién sabe lo que podría encontrar si cruzo. Las puertas me llaman. Me susurran, prometen, suplican y amenazan. Hay campos infinitos, estrellas desconocidas, fosas, ojos y cosas hambrientas que esperan. No voy a poder resistir mucho más tiempo y me da mucho miedo lo inevitable que parece. Pero voy a ver esa maldita bola de hilo gigante aunque sea lo último que haga. Ojalá no tuviera que hacerlo solo. Estoy muy cansado.